buenos días, es lunes y qué alegría poder saludarles a todos ustedes en sus hogares para continuar llevándoles informaciones en salud y bienestar. Hoy es Día Mundial de la Alergia, pero desde junio se están llevando a cabo actividades dentro de la semana de la alergia también, pero para eso nos va a aclarar y nos acompaña el doctor Guillermo Ángeles Fernández, quien es alergólogo, inmunólogo, ¿verdad, doctor? Así es. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Dalma, y a los amigos que nos siguen a través de las redes y a través de televisión, por esta oportunidad de compartir temas que nos apasionan y que en este momento entiendo que es importante llevar información a la población sobre el impacto de las enfermedades alérgicas. Ay, doctor, nosotros agradecemos muchísimo su participación y el tiempo en un lunes, que sabemos que en temas de consulta ustedes están a tope, y para conversar de un tema tan interesante que muchas veces yo entiendo que nosotros damos como que por sentado. Tengo una rinitis, eso se me quita, me tomo cualquier antialérgico que compro también sin una autorización médica. Hablemos primero a modo general, doctor, ¿qué son las alergias? ¿Cómo puedo quizás diferenciar una alergia de una gripe común o de un resfriado de repente? Muy bien. Las enfermedades alérgicas en los últimos años ha tenido un aumento significativo en el mundo y nuestro país no escapa a esa realidad. Vamos a darle algunas informaciones estadísticas para que podamos entender el impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad. Aproximadamente en el mundo padecen en estos momentos, de acuerdo a la Academia Europea de Alergia, más de 1.000 millones de personas en este momento están afectados con alguna condición de alergia. Y se espera que para el 2050 ya existan más de 4.000 millones. Estas enfermedades alérgicas están dirigidas en distintas dimensiones, o su incidencia puede aparecer en pacientes que tienen alergia alimentaria, dermatitis atópica, alergia respiratoria que incluye la rinitis y el asma, la alergia a medicamentos, la dermatitis de contacto, entre otras. Entonces, estas enfermedades alérgicas en estos momentos tienen un impacto sobre todo en la calidad de vida. Y veamos por qué algunos pacientes presentan alergia y otros no. Pues esto tiene que ver muchas veces con la predisposición genética. Por eso se dice que cuando hay un paciente que tiene una alergia, si el padre es alérgico, la posibilidad de que su hijo sea alérgico es de un 40%. Y si ambos de los padres son alérgicos, se habla de un 80%, lo que indica que la parte genética juega un rol determinante. Ahora bien, no podemos dejar de lado lo que es los factores ambientales, la contaminación, el cambio climático, el estilo de vida, la alimentación, el uso de alimentos altamente procesados, puesto son factores que probablemente han influido para que este aumento sea en este momento significativo. Entonces, ¿qué ocurre en el sistema inmunológico? Habitualmente una persona pues tiene en su organismo un ejército que lo defienden contra bacterias, virus, hongos, y muchas veces este ejército pues reconoce como anormal un alergeno que puede ser un alimento, puede ser un medicamento, entre otros, lo reconoce como anormal y ese ejército o ese sistema inmunológico reacciona de manera anormal y por tanto al reaccionar libera una serie de mediadores inflamatorios como llamamos nosotros la histamina, prostaglandina, leucotrieno, factores de necrosis tumoral, entre otros. Y esos son los responsables de los síntomas respiratorios, ya sea de rinitis, de asma, de dermatitis atópica, alergia a alimentos, entre otros. Y por lo tanto, ese sistema inmunológico que reacciona de manera anormal para algunos y para otros, todo va a depender, como decía, de esa predisposición
que pueda tener el paciente a desarrollar alguna de estas condiciones alérgicas. Lo más frecuente que vemos en nuestro ambiente y lo que son las estadísticas mundiales, la rinitis es la que predomina ante las enfermedades alérgicas, seguida de la alergia alimentaria, que aproximadamente hay unos 320 millones que la padecen en el mundo, el asma, la dermatitis de contacto y la alergia a medicamentos que suelen presentar estos pacientes. Doctor, usted hablaba de esas condicionantes. Entonces aquí vemos la importancia de un buen diagnóstico, porque de repente no lo que le causa o no los factores desencadenantes de una persona son la de otros. ¿En qué momento uno decide a qué especialista ir? Porque no sé, yo pensando, antes usted pensaba en un alergia, en algo que tenía que ver con tópico, pensaba en un dermatólogo. De repente están ustedes ahora los alergólogos que son especialistas directamente en alergias. Y sería bueno como crear la conciencia o aclararle a la población de esa especialidad específicamente que ustedes tienen. Hoy en día, para nosotros garantizar lo que es una atención de calidad, necesariamente tenemos que interactuar con otras especialidades. La alergia es una enfermedad sistémica en la que compartimos con otras especialidades. Pues la rinitis alérgica la compartimos con los otorrinos. El asma la compartimos con los neumólogos, la dermatitis atópica con los dermatólogos, entre otros. ¿Qué significa esto? Que hoy en día tenemos que tener conciencia sobre las enfermedades. La rinitis alérgica, el 80% es alérgica. Por lo tanto, el otorrino puede atender a estos pacientes, evidentemente, conjuntamente con nosotros, pero si hay un problema alérgico de base de la rinitis que produce síntomas como son los estornudos, el picor, la mucosidad, estos pacientes se ven muy afectados por su condición de vida, por los síntomas que produce esta enfermedad, que con el tiempo va produciendo también un cuadro de tipo obstructivo de vías respiratorias, porque la alergia, en el caso de la rinitis, es un proceso inflamatorio de la nariz. Y ese proceso inflamatorio produce modificaciones estructurales que dificultan la respiración y que tenemos que interactuar con el otorrino, porque un problema obstructivo el alergólogo no lo resuelve. Ahora, un problema de tipo alérgico, el alergólogo es el que tiene la competencia para poder resolverlo, haciendo un diagnóstico primero, como tú decías, Dalma, de manera precisa y adecuada. ¿Cómo se hace? Es un diagnóstico clínico, inicialmente, y luego nos tenemos que auxiliar de pruebas que nos permiten hacer un diagnóstico etiológico o causal. En el caso de la rinitis y el asma, pues hacemos las pruebas cutáneas, que son las que determinan qué alergeno es alérgico el paciente. Habitualmente este tipo de alergia es una alergia respiratoria, que los alergenos lo encontramos en el medio ambiente, como son los ácaros del polvo, epitelio de animales, pólenes, gramíneas, hongos, cucarachas, entre otros, que son los responsables principales de producir esta clínica de rinitis alérgica. La otra enfermedad que está muy relacionada... Doctor, pero esa otra enfermedad usted nos la va a compartir después de esta pausa, porque también ya les están dejando algunas preguntas en las redes sociales. Ustedes no se muevan de ahí, que en breve regresamos. Continuamos conversando sobre alergias y yo sé que usted está atento porque puede ser que usted también le esté sufriendo con el doctor. Aquí conversamos, Guillermo Ángeles. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted hablaba del tema del asma. Iba justamente a explicarnos un datos alérgicos sobre este padecimiento. Sí, como decía, la rinitis y el asma comparten mediadores inflamatorios. El resultado de tratamiento de uno repercute en el otro. Las causas que producen la rinitis producen también el asma. Entonces son dos enfermedades que se hablan de enfermedades únicas, que están integradas unas a la otra. Por lo tanto, el diagnóstico tanto de la rinitis como del asma es común, y el tratamiento repercute y se va a dar en función de la clínica que tenga el paciente. Habitualmente, estos pacientes que tienen rinitis alérgica, la posibilidad de que desarrollen asma es de un 50%. Y los pacientes que tienen asma, pues a la larga, al 100% aproximadamente, van a desarrollar esta condición también de rinitis, lo que indica que están muy relacionadas ambas enfermedades. Hoy en día, el diagnóstico
no solamente lo hacemos por las pruebas cutáneas, hay otras herramientas diagnósticas de apoyo que nos ayudan a precisar de manera adecuada el diagnóstico para saber qué tratamiento vamos a dar, como son, por ejemplo, los estudios funcionales, la espirometría, la determinación del óxido nítrico exhalado, que es un marcador de la inflamación bronquial y que hoy en día nos ofrece informaciones adecuadas para nosotros tratar de manera objetiva, ver la evolución y la respuesta a los tratamientos que pautamos. Doctor, le han dejado una pregunta, la gente está ahí activo y siguiéndonos en las redes sociales como Saludando RD con doble D, como siempre digo. Dice, ¿por qué los cambios de clima me revuelven las alergias? Bueno, es normal hoy en día, es uno de los temas que está en boga, el cambio climático. El cambio climático influye poderosamente, sobre todo porque prolonga los tiempos de presencia, por ejemplo, de los pólenes. Al prolongar la presencia en épocas que no son habituales por el cambio climático, pues hay cambios importantes en lo que es la parte molecular, inclusive de los mismos pólenes, aunque no tanto de los ácaros, porque los ácaros del polvo están más presentes en el ambiente doméstico. El polen se dispersa y aquí, gracias a Dios, no tenemos una presencia de pólenes como lo tienen sobre todo en Estados Unidos y Europa. En los países tropicales predominan más los ácaros del polvo, incluyendo uno de ellos que es propio del trópico, como es la blomia tropical, que es uno también de los elementos que produce este tipo de alergia. Entonces, en esta época, donde hay un aumento del tiempo, donde hay cambios inesperados, pues el tiempo de polinización aumenta la presencia de las alergias. Y también tiene que ver mucho con, por ejemplo, que se ha estado hablando en los últimos tiempos aquí, como es el polvo de Sahara, que en los pacientes en esta época aumentan, y sobre todo aquellos que tienen unos síntomas habituales empeoran aún más, porque son pequeñas partículas que absorbe sobre todo la vía respiratoria, y esto aumenta la posibilidad de pueda tener inclusive crisis y exacerbaciones de esta enfermedad. ¿Cómo tratamos, doctor, las alergias? ¿O podemos tener la esperanza de que se curan o tengo que tener un tratamiento de por vida con esto para poder manejarlas? Como hemos dicho, lo importante es hacer un diagnóstico preciso. Hoy en día hablamos de la medicina de precisión. ¿Qué significa esto? Que nosotros hacemos un diagnóstico de manera más específica de los marcadores inflamatorios de cada una de esas condiciones alérgicas, inclusive del asma. Hoy en día ya sabemos fenotipar o identificar cuáles son los fenotipos típicos de la rinitis alérgica, del asma, de la dermatitis atópica. Entonces es muy importante identificar esos marcadores. Yo soy de lo que digo que la alergia la podemos curar, porque si no tiene síntomas, prácticamente hemos curado al paciente, pero el paciente alérgico seguirá siendo alérgico. Lo importante es evitar de que tenga síntomas. Y hoy en día hay herramientas que nos permiten mejorar significativamente la calidad de vida, en el caso de la rinitis y el asma, con el tratamiento con inmunoterapia. Además de los tratamientos sintomáticos que disponemos hoy en día, pues muchas veces si hay una causa alérgica, identificamos esa causa y la tratamos con inmunoterapia, que es un tratamiento prolongado. Utilizamos los mismos factores que desencadenan la alergia, pero no los reproducimos al momento de administrar la vacuna. Es un tratamiento que se usa mínimo 3 años, máximo 5. Y esto cambia el curso natural de la enfermedad. Si el paciente tiene una rinitis, vamos a evitar que tenga asma. Y si el paciente tiene asma y lo tratamos con vacuna, vamos a evitar que tenga rinitis. Ahora bien, vámonos a los tratamientos que hoy en día están en boga, como es el caso del asma grave, que no está indicada la vacuna. Hay 3 tipos de asma: asma alérgica TH2, asma eosinofílica y asma no TH2. Cuando es un asma alérgica propiamente, pudiésemos usar la vacuna, pero muchas veces por la gravedad no es posible. Pero hoy en día tenemos medicamentos como el omalizumab, que es un tratamiento con biológico que cambia la vida de estos pacientes. Ahora, si es un asma eosinofílica,
que son pacientes con asma grave y representan un % significativo de pacientes que hoy en día en República Dominicana hemos avanzado significativamente porque hay un comité de asma grave en el país al cual nosotros pertenecemos y filtramos estos pacientes, los identificamos y los tratamos. Es el caso del Benralizumab, que es un tratamiento que mejora la calidad de vida. O sea, yo tengo pacientes que antes tenían 2 años durmiendo sentados y en estos momentos tienen una vida prácticamente normal. Eso es el tratamiento con biológico en el asma, el tratamiento con biológico en la dermatitis atópica, que es una afectación que tiene una causa alérgica 100%, que afecta mucho la calidad de vida y que estos pacientes se pueden ver beneficiados cuando lo identificamos de manera correcta y lo tratamos de manera correcta con el tratamiento con biológico. Prácticamente se curan y evidentemente son enfermedades crónicas que probablemente va a requerir toda la vida con dicho tratamiento, pero mejoramos su calidad de vida. También están los tratamientos con inmunoterapia en los pacientes con alergia a alimentos, especialmente en niños. En los niños la alergia a alimentos, lo más frecuente es la leche y el huevo. Y el huevo, aunque no se haya el huevo, aunque no haya comido, y hacemos las pruebas en los niños, pues se han sensibilizado a través de la leche materna. Entonces estos pacientes con alergia a la leche, que lo primero es evitar el alergeno, y luego son pacientes que puede persistir esa alergia a la leche a partir de los 3 a 5 años, pues tenemos el tratamiento también con inmunoterapia que puede y que de hecho mejora el que pueda tolerar dicho alimento. Vamos a continuar conversando de la alergia alimentaria, doctor, tan importante pero a la vez tan peligrosa, porque hemos visto reacciones incluso hace unos meses de una deportista, una atleta norteamericana que estaba en un evento y le dieron a consumir una proteína, una granola, por así decirlo, que contenía una sustancia que ella no podía ingerir y causó una reacción en ella. Así que después de esta pausa continuamos conversando con el doctor de Los Ángeles. Aquí estamos fuera del aire dejando comprometido al doctor de que regrese pronto porque no nos da el tiempo para tantas preguntas que nos van llegando y que teníamos también. Doctor, en enero pasado recuerdo que nosotros reseñábamos la lamentable noticia de una bailarina, era justamente que en la ciudad de Nueva York falleció por una reacción alérgica alimentaria porque un alimento que le dieron no tenía la etiqueta de lo que contenía. Entonces tuvo una reacción. Hablemos un poquito de esas reacciones. Las reacciones alimentos son las que muchas veces provocan reacciones graves. Esto empieza desde la infancia. Los alimentos más frecuentes es la leche y el huevo, aunque no lo haya comido, como he comentado anteriormente. Entonces la leche también produce reacciones graves. Recuerdo haber visto un niño en mi proceso de formación de 2 meses que estaba siendo alimentado con leche materna y al segundo biberón hizo una reacción anafiláctica. Y por suerte que se pudo revertir. Las reacciones en alimentos, tanto en niños como en adultos, este tipo de reacciones graves ponen en peligro y de hecho en muchos de ellos pues lamentablemente han fallecido, como es el caso que ha comentado del atleta. Probablemente, no lo he leído, pero probablemente era alérgico, por ejemplo, al maní, que es un alimento muy común en Estados Unidos, pero que es muy alergénico. Y estos pacientes que son alérgicos al maní, pues no pueden comerlo, el maní per se, y mucho menos trazas que pueden contener en ciertos alimentos. Por eso es muy importante el etiquetado, que es un problema lamentable y nuestro y del mundo, pero sobre todo aquí en nuestro país, que hay muchos alimentos que no están etiquetados. Entonces, en pacientes que son alérgicos a algún alimento y contiene traza de ese alimento, puede producir reacciones graves. Inclusive, hay pacientes que tienen una alergenicidad tan alta que hasta el olor le provoca reacciones inclusive de anafiláctica. Reacciones de angioedema que trancan la vía aérea superior y ponen en peligro rápidamente la vida del paciente. Entonces, ¿qué alternativa pudiésemos tener en estos pacientes? Y con eso, para que quizás nos diga de una vez rapidito en esta parte final, le dejan otra pregunta en redes, que es que si el EpiPen aquí lo indican en República Dominicana o se tiene que ir fuera a chequearse, o que si lo recetan para casos de alergia alimentaria. Y así nos responde el EpiPen es la adrenalina. La adrenalina es el tratamiento
de primera línea en los pacientes que presentan un cuadro de angioedema laringio o de anafilaxia. De primera línea, no son los corticoides ni la difenhidramina, que es un antihistamínico, sino la adrenalina. En estos pacientes que ya tienen historia de angioedema, de anafilaxia, de repetición por algún alimento o no, estos pacientes deberían tener este medicamento en sus bolsillos, en su cartera, como es el EpiPen, que es adrenalina. El EpiPen, la adrenalina viene de 1 miligramo por mililitro, y este tipo de medicamento autoinyectable que se pone por encima de la ropa es de 0,3 miligramos. Y esto pues salva la vida, porque ya el paciente identifica los síntomas, se autoinyecta en el muslo, no importa por encima de la ropa, y le da tiempo llegar sin problema a la clínica para que ya los médicos puedan darle seguimiento. Ok. Y, doctor, ¿puede pasar, por ejemplo, que ya puede ser un adulto o un niño, tenga algún síntoma alérgico y se esté descartando y que la causa sea una alergia alimentaria no diagnosticada? Sí, realmente hay muchos casos y gran parte de ellos llegan a la emergencia con estos cuadros y no saben que son alérgicos a un medicamento o a un alimento. En nuestro medio los medicamentos se ven con más frecuencia y producen reacciones graves, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios es muy común en nuestra consulta ver que muchos de ellos pues toman un medicamento antiinflamatorio y hacen una reacción importante. Lo siguen tomando y la siguen presentando, pero con medicamentos distintos. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios no esteroideos? Muchos de ellos tienen estructura química similar y cualquiera de ellos te va a dar una reacción. Pues la aspirina, el ibuprofeno, que son medicamentos muy usados, el caso de la dipirona o metamizol, que van a la emergencia, tiene fiebre, ponle una dipirona, y la dipirona es un AINE. Y entonces muchas veces tenemos reacciones graves con estos medicamentos, pero muchas veces no lo saben. Y es importante que tengamos conciencia, si vemos una reacción de este tipo, antes de seguir tomando cualquier tipo de medicamento, pues acudir al médico y al alergólogo específicamente. Yo quiero aprovecharlo, doctor, estamos aquí haciendo consulta. Doctor, de repente, ¿hay una diferencia entre una alergia alimentaria y una intolerancia alimentaria? Por supuesto. La intolerancia tiene que ver con el alimento en sí. Es un problema de tipo metabólico, o sea, el cuerpo cuando ingiere un alimento y produce síntomas intestinales, náusea, vómitos, puede ser un problema propio del medicamento, no porque tenga una alergia per se. Okay. La alergia a un alimento tiene unas características muy peculiares, pero esto se confirma y se determina mediante las pruebas cutáneas. Una última pregunta, doctor, y me río porque realmente tiene razón. Me mandan a ponerme la mascarilla, pero la mascarilla me causa reacción alérgica. Habría que ver qué tipo de mascarilla está usando el paciente. Más bien por el hecho de cubrir la boca, la incomodidad y algunos síntomas que pueda presentar, pero habría que ver, porque hay muchas causas también de dermatitis de contacto o alergia de contacto que tendríamos que ver, pero respiratoria no es tan común que una mascarilla produzca un problema de tipo alérgico. Ahí lo tienen, y con el calor también, y esas reacciones que va. Doctor, el tema quizás de esas acciones en el hogar que podemos hacer diario, para cuidarnos. Quizás a veces vemos que utilizamos el polvo que está ahí y no lo quitamos, o cómo nos ayudamos, cómo ayudamos a nuestros niños, cómo evitamos las almohadas, el aire acondicionado para evitar las reacciones alérgicas. Nosotros tenemos que intentar vivir en un ambiente normal. Realmente el hecho de tener una alergia no significa que tengamos que vivir de manera diferente. Tiene que ser normal. Ahora bien, tenemos que tomar medidas preventivas que orientamos habitualmente en los pacientes que tienen alergia respiratoria, sobre todo en la casa, porque en la casa es donde están especialmente los factores causantes de la alergia, como son los ácaros del polvo. Y en este caso pues se pueden tomar medidas como es la limpieza, que no haya cajas, libros, alfombra, ventilar bien la habitación, cambiar la sábana con más frecuencia. Esto ayuda, esto no cura, ayuda en el proceso y contribuye a que tú puedas tener menos síntomas. Pero lo importante de esto, además de esas medidas preventivas, es tratar de manera adecuada la alergia que pueda padecer el paciente.
Y no nos podemos despedir, doctor, sin abordar este tema, los remedios caseros dominicanizados para tratar las alergias. Bueno, yo hablo de la medicina basada en la evidencia. Cuéntenos, aconseje esos nuestros televidentes, ayúdenos a crearle conciencia de que lo que le funciona al vecino no le funciona, sí, ¿verdad? O de que esas gárgaras. O sea, realmente esto es un tema más bien de educación. Sí. Porque hoy en día no podemos caer en estos errores, diríamos, hasta ciertos puntos infantiles. Tenemos nosotros que actuar en lo que llamamos nosotros medicina basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Que ya hay estudios que avalan el uso de medicamentos que van a mejorar, que mejoran la calidad de vida, aunque sabemos que hay medicamentos que pueden tener efectos secundarios, pero tenemos que ver más el efecto positivo que podemos generar con un medicamento que lo que pueda generar como efecto secundario. Pero realmente es una conducta que lo que tenemos que concientizar a la población para evitar que muchas veces utilicemos cosas que pueden empeorar más la condición que podamos tener. O el hecho también de sobremedicarse, doctor, porque he escuchado personas que compran antialérgicos de venta libre y quién sabe cuánto se toman. Sí, así es. Entonces ustedes como expertos poder ir donde ustedes y dejarnos acompañar, creo que es muy importante. Así es. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Yo estoy en Clínica Corominas de lunes a viernes, excepto los jueves, que estamos en el siglo XXI de San Francisco de Macorís. Es decir, que también, o sea, para tanto los pacientes de Santiago y toda la zona de Cibao, pero también para los del Nordeste, ¿verdad? Esa zona. Así es. Doctor, en las redes sociales, ¿algún teléfono de contacto? Nosotros estamos en alergiadominicana.com. Aquí tenemos la página web y también tenemos el Instagram. Cuando ustedes acceden a Alergia Dominicana, aquí ya podrán tener el link de conexión para la cita correspondiente que puedan tener o la información que quisieran tener, pues la vía más idónea para ponerse en contacto con nosotros. ¿Algún consejo final con el que usted quiere que se queden nuestros amigos televidentes hasta la próxima ocasión que usted nos acompañe? Si el paciente tiene algún síntoma de alergia respiratoria, alimento, medicamento o alguna afectación a nivel de piel que pueda sospechar que tiene algún tipo de alergia, pues lo más importante es que acuda a un alergólogo para que haga un diagnóstico preciso, certero, y de esta manera podamos orientar un tratamiento adecuado con el objetivo final, que es el más importante, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes que acuden a nuestra consulta. Agradecemos al doctor Guillermo Ángeles por acompañarnos en este inicio de semana y a ustedes. Gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos saludemos nuevamente. Bye bye.